Buenas tardes, chicas. Bienvenidas a un jueves más de Postmetamorfosis. Hoy estamos con la sexta parte, la penúltima. Y bueno, antes de iniciar con ello, quiero recordarles que estamos muy próximas al cierre de las inscripciones para Metamorfosis en Costa Rica. No te lo pierdas, está todo súper organizado. Las niñas de Costa Rica están organizando con mucho amor y con mucha expectativa. Les recuerdo que están las inscripciones abiertas para Metamorfosis, para las mujeres, para Mentemorfosis, para que invites a tu esposo, a tus hijos, a todos los hombres que conozcas. Es un evento de un solo día para los hombres también, mientras nosotras vamos a estar en otro sitio del hotel con nuestro evento de mujeres. Y también para que recuerdes hacer las reservas en el hotel del evento, que también hay un tiempo límite. Hemos estado repartiendo información, circulando información con todos los links, pero si necesitas resolver algún tema, por favor no dudes en levantar la mano y en preguntarnos a cualquiera de las organizadoras en cada país. Bueno, hoy tenemos como invitada a nuestra querida Romy desde Medellín. Romy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes, queridas amigas. Muy bien, Gracias, Romy. Yo les cuento que Romy lleva 50 años desde que conoció de Dios, por ahí se nos desvió un ratico, pero lleva 26 años muy juiciosa con Dios y con la fundación. Así que, Romy, bienvenida y estamos muy dichosas de escuchar todo lo que nos quieres recordar, reforzar de todo lo que fue tu tema en Pereira. Bienvenida. gracias. Esta oportunidad es preciosa. Sí, ya estamos a puertas del cierre. Dentro de 8 días nos va a acompañar a su cena para ultimar detalles y poner el sello final y el que el Espíritu Santo deba colocarnos. Estamos muy pendientes y muy contentas de que ya nos toca escucharla y ya vamos a tener un resumen, diría yo, y un cumplimiento de propósitos y todo lo que tenía Dios dispuesto para Metamorfosis Pereira y para Pereira en sí. También está en todos los actos preparativos para Costa Rica. Entonces, de pronto tenemos noticias de primera mano, de fuente, sobre lo que está pasando y lo que se está gestando en Costa Rica. Es maravilloso de parte de Dios. Nosotros estamos orando, incluso después de esta reunión, un grupo de intercesoras para pedir dirección a Dios de lo que Dios quiere hacer, cómo se quiere manifestar, escuchar de primera mano de Él cuál es el propósito o a dónde nos quiere llevar y van a pasar cosas increíbles, sobrenaturales, poderosas. Bueno, recuerdan, chicas, que todas tuvimos oportunidad, no todas de estar en Pereira, pero sí luego de escuchar las grabaciones de el tema que me correspondió. Y el tema que me correspondió hoy lo queremos tratar solito. Dios quiso que fuera solamente ese tema para hoy. Y te quiero contar, amiga, que vamos a hacer una cosa bien especial. Y es que vamos a abrir la oportunidad de preguntar. De lo que se te ocurra, Dios me ilumine y me dé la respuesta y el Espíritu Santo sea que conteste de todas las inquietudes que puedas tener en tu corazón acerca de cualquier tema de los que tratamos en esta posmetamorfosis Pereira. Entonces vamos a abrir el chat y vas a hacer las preguntas que considere pertinente y Andrea va a hacer esas preguntas y yo voy a tratar de responderlas. Y o si no, luego las responderemos, pero las vamos a tener en esa lista de cosas importantes para poder dar, despejar ignorancias, diría yo, quitar y erradicar cualquier inquietud o cualquier cosa que estés viviendo en este momento y que tú digas, pero es que, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Para qué? Y aquello que está sucediendo entonces esa es la oportunidad. También Claudia nos va a apoyar en cualquier momento
que ella estime conveniente, también podrá hacer preguntas y Andrea lo puede también hacer y vamos a tratar pues de circunscribirnos al tiempo, pero antes de darte la oportunidad de abrir el chat con preguntas, vamos a hacer un resumencito del tema que a mí me correspondió. El tema que me tocó en Pereira es este. Lo voy a leer textualmente. Dice, yo soy la verdad, la vida. Mi Padre es el destino y la vida eterna para cada una de nosotras. Y este título está hablando ahí Jesucristo. Jesús mismo está hablándonos. Y eso lo está hablando en Juan 14:6. Todos sabemos que los evangelios son escritos por unos de los discípulos o unos de los apóstoles que vivieron muy cercanamente a Jesús durante esos 3 años de vida pública. Y algunos juiciosamente y en su talento, porque todos tenemos talentos distintos, unos habrán hecho otras cosas, pero algunos de ellos escribieron y se sentaron a escribir libros acerca de lo que Jesús decía, cómo vivía, qué compartían con él. Y Juan, que él se autodenomina el apóstol amado, yo también me autodenomino Romy, la amada del Señor, y yo quisiera que tú también te animaras para autodenominarte amada. Ese apóstol escribió cositas, es el que más se dedica a hablar de lo que Jesús hizo, dijo, actuó, durmió, no durmió, comió, no comió, todo, hasta los suspiros se los tomó. Bueno, y hay una primera pregunta que yo misma me hice. Yo te la voy a compartir porque empezar a abrir las preguntas incluso por mí misma, porque fue Dios el que me dijo, ¿qué tal si en el grupo hay alguna que se siente estancada, cansada, triste, sin propósito, con sabor amargo en la boca? Alguna que se sienta que la vida no tiene sentido, que para qué, y que no sabe por qué vino a este mundo, ni qué camino va a coger, sin norte, sin propósito, sin ruta. Y él en este pasaje habla de la respuesta a esas preguntas. Y la respuesta que me dio en síntesis grandemente se resume en que esto sucede porque no hemos entregado el control de nuestra vida al dueño de ella. Y es el dueño de ella porque él fue el que nos creó, el que nos hizo, el que decidió el color de cabello, la textura en los ojos, tu fisonomía, tu inteligencia, tu don, te dio el talento, nos dio las pasiones que nos animan a hacer cosas, las motivaciones que todos tenemos distintas. Él. Y nos puso un sello de necesidad para él y por él. Y resulta que la razón de ser de nuestra vida, ese sello que nos puso, fue el propósito que está centrado en él, nuestro creador. Y ese propósito divino y ese plan divino es que regresemos a casa. Después de este viaje, de andar por este mundo, de mirar y haber nacido y haber caminado y caminado y caminado, Él nos da aquí unas herramientas, unas pautas y unas cosas que debemos tener en cuenta, que están toditas en su palabra, pero la finalidad principalísima es que regresemos a casa con Él, al lugar de donde nacimos, al estado en el que se nos dio la vida y a la persona que nos dio la vida, volver a Dios. Y entonces conformar algo que Él anhela. Es el sueño de Dios, el anhelo de Dios, y lo tiene en su palabra desde el principio hasta el fin, en todos los libros. Y es que constituyamos una familia porque hay una institución importante para Dios, sí. Se llama el matrimonio porque es la base de la familia. Y Él quiere que sepamos qué significa la familia aquí en la tierra, porque Él quiere que tú y yo estemos y seamos parte de la familia divina. Con el primer hijo, ejemplo, que se llama Jesús de Nazaret. Y entonces nos invita
a que vivamos como Jesús de Nazaret. Y eso nos garantiza vivir como Jesús de Nazaret, que seamos plenos, que tengamos la felicidad, esa cosa que nos falta si no lo tenemos, que tengamos propósito, que sepamos la ruta de nuestra vida, pero hay que buscarlo, hay que conocerlo. Para conocer a Dios solo hay una forma. Y en este pasaje dice Jesús así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie va al Padre sino a través de mí. Y lo que tenemos el propósito aquí en este mundo es parecernos a Él. Y parecernos a Él nos lo dejó escrito en el Nuevo Testamento. Tú eres heredera. Tú querías heredar una gran fortuna. Eres heredera de una gran fortuna. Y para eso se tuvo que morir el causante. Y se murió Jesucristo en la cruz para dejarte la herencia. La herencia que te dejó un Nuevo Testamento, que está sintetizado en una palabra: vida eterna. Salvación, que es el camino, la puerta para entrar a vivir en la vida eterna. Y recuerda que Jesús muchas veces dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, Él vino a acercarlo, Él vino a traérnoslo, vino a mostrárnoslo. Y voy a decirte por qué estoy hablando del reino de los cielos. Pero antes voy a recordar qué significa ser el camino. El camino que Él dice: yo soy el camino. Camino no es otra cosa que la forma en que nosotros actuamos en la Biblia. Es la forma en que nosotros vivimos, como vive una persona. Es la ruta que le damos a nuestra existencia. Y Él es el prototipo, el camino perfecto, el camino correcto para tener una vida con propósito, una vida de plenitud, una vida con significado. Y el significado se basa y se contempla en la vida eterna. Entonces, es una vida renovada, es una vida nueva. Fuimos trasplantados de un reino de tinieblas, que todo el mundo está ahí sembrado en un reino caído de tinieblas por el pecado original. Pero cuando vino Jesús, nos trasplantó con el nacimiento, con el nuevo nacimiento, a un reino. Y ese reino se llama el reino de los cielos, que Él vino a acercar y que pagó por Él. Y pagó hasta la última gota de sangre. Y Él también dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y hay una cosa que hemos hablado en esta posmetamorfosis de Pereira, y concretamente recuerdo a una de nosotras, fue Desi, la que dijo esto: la verdad es Jesús, Jesús mismo. Él representa la última e indiscutible verdad eterna. Por encima de Él no hay otra, ni otra diferente es la verdad. Y ella dijo una cosa muy impactante, chicas, muy profunda. Y dijo: una cosa es tu realidad hoy, pero otra cosa, diferente a lo que vives hoy, a lo que eres hoy, es tu verdad en Dios. Porque la verdad es lo que Jesús dice de ti, lo que la palabra de Dios dice de ti, lo que Dios Padre creó en ti, no lo que tú vives. Porque lo que tú vives hoy, yo vivo hoy, es el resultado de mis decisiones, de si tomé con responsabilidad o no ese reino y me metí en él, porque yo lo viví. Yo vivía en el reino de tinieblas, me recibí a mi Jesús como Señor y me había trasplantado al reino de los cielos, pero no me lo creí y no viví como se vive en el reino de los cielos. Y duré 20 años haciendo las cosas según mi parecer, según mi criterio, según yo pienso, según yo creo, pero no sometida y entendiendo qué quería Dios para mí, qué quería que yo hiciera, qué quería que yo obedeciera, qué quería que yo no hiciera. Y entonces por eso
hasta cuando no me comprometí con él y me puse a leer textualmente y a pedir que me mostrara, que me revelara que yo quería vivir eso que decía en la palabra. Cada versículo, cada cosita poquita que iba aprendiendo, hasta cuando eso sucedió, entonces la vida mía, la realidad mía, no se compaginaba con la verdad del Dios divino que tenemos, con la verdad que Jesucristo nos dejó. Por eso es que entonces tenemos que renovar nuestro pensamiento, renovar nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestro comportamiento a la manera de nuestro Señor Jesucristo, para que la verdad infinita de Dios sea igual a nuestra realidad, para que podamos vivir en milagros, en prodigios, en victoria, en lo sobrenatural de Dios. Porque en esta posmetamorfosis Dios me mostró una cosa. Se las voy a compartir y se las voy a repetir y cada que tenga la oportunidad lo voy a decir. Juan 17:3. Lo voy a leer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Mira pues, la vida eterna que vino a traer y el reino de los cielos. Dice, que te conozcan a ti. Ah, está hablando del Padre. El único y verdadero Dios. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Juan 17:3. Y entonces yo le dije al Señor, ¿y eso qué significa? Yo quiero entender eso como así. La vida eterna es que yo te conozca a ti, mi Padre. Y recuerda, hemos enfatizado en sabiduría, que la sabiduría inicia con el temor del Señor y estamos hablando que tenemos que conocer a Dios, que es a través de Jesús. Pues volvemos y vamos a volver a ese tema después de posmetamorfosis Pereira. Ese es el siguiente para continuar con los pilares de la sabiduría. Pero le decía yo al Señor, que te conozcamos a ti, eso ya es vida eterna, o sea que yo puedo vivir la vida eterna aquí en esta tierra. Dicen los autores que la vida eterna comienza aquí y ahora. El día que fuimos trasplantados al reino de los cielos, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y de corazón le confesamos que es el Hijo de Dios y que hizo el sacrificio por mi vida, por tu vida. Y en este mundo, a través de él, de la fe en Jesucristo. Porque cuando tú mencionas la palabra fe, a mí me dijo Dios esto, Romy, cuando hables de fe, tienes que agregarle el apellido a fe. El nombre se llama fe, pero el apellido de fe es la fe en Jesucristo, porque si no, no tiene el apellido, el fundamento. Entonces la fe en Jesucristo me lleva a la relación con Dios y por eso yo puedo vivir aquí mi relación con Dios en el mundo de lo espiritual, conociéndolo, viendo su luz admirable, su guianza, viviendo en lo sobrenatural de Dios. Pero no se queda ahí solamente. La vida eterna se cumple, se concreta, se completa en el futuro tuyo y en el futuro mío. Y es cuando nos vamos a disfrutar de la presencia de Dios forever, por siempre, por siempre. Entonces ahí la vida eterna se concreta, pero ya estás acostumbrado a vivirla aquí cuando estás plantada en el reino de los cielos. De ahí nada ni nadie, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo por venir, ni por nada, te podrá apartar del gran amor de Dios. No lo podrá hacer. Y tiene dos características especiales que también te las quería compartir, y es que te da calidad de vida, que te provoca decir, ¡ah! Yo quiero eso. Yo decía, ay, a mí Azucena me inspira, yo quiero, ¿qué es eso tan rico? Cómo vive de bueno, cómo estrena de lindo. Ay, ese olor fragante, esa forma de hablar, ay, yo quiero eso. Yo decía, y digo todavía, Enrique es un referente, es un inspirador. Y esa calidad de vida
experimentada en amor, en presencia de Dios, en sabiduría, en bendiciones, también hace parte del ingrediente fundamental que tiene la vida eterna y vivir en el reino de los cielos. Y otra cosa que tiene, que te quiero contar, es que no depende de ti ni de mí. Eso obedece a un plan perfecto de Dios que junto con Padre y el Espíritu Santo se reunieron y dijeron, nosotros vamos a enviar. Y Jesús dijo, yo voy a ir a rescatar lo perdido. Los que estaban destituidos de la gloria de Dios, fuimos nosotros y fuimos rescatados por Jesús. A los que aceptemos y a los que digamos, sí, 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 quiero, voy a apostar por ello y voy a creer en Jesucristo. Y entonces esas son las características de la vida eterna. Y hay una cosa que tiene que impregnar nuestras experiencias, nuestra vida aquí, cuando estamos sembrados en el reino de los cielos. Y es que integralmente nuestra vida tiene que ser transformada. Y como el eslogan de siempre de Metamorfosis ha sido, transformadas a la manera de Dios. Y transformadas a la manera de Dios hace que nosotros, los justos, vivamos como la aurora. Y la palabra de Dios en Proverbios 4:18 dice, aquellos que siguen la justicia, Dios se enriquece y se vuelve más brillante a medida que pasan los años hasta llegar a la plenitud total en la persona. Eso significa esto que dice Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Y es que tenemos que decir que nuestra vida, aquí cuando empezamos, cuando fuimos trasplantadas, era una. Y podemos hacer memoria. Pero después, al pasar los años, podemos decir que integralmente en todas las áreas de nuestra vida va en aumento. Porque hemos sido capaces de ser, como lo fui yo, una mujer que decía palabras soeces por minuto o por cada media hora y no me lo creen, pero así era. Y muchos amigos, y aquí en la casa eran por segundo y por minuto. O sea, no se podía hablar sin decir palabras soeces y ofensivas. Y hoy en día, eso se me desapareció de mi vida. Usted puede decir, imposible, no puedo creerlo. Usted, a la que está aquí sentada, fue alcohólica social. ¡Wow! Y un día, no más, no quiero. Y puedo decir, me tomo una copa o me tomo media o no quiero más. El licor no me domina. Dejé de ser alcohólica y ahora domino el alcohol. Y no quiero, no quiero. Y puedo empezar la cerveza y puedo tomarme un trago y decir, no quiero más. Me la puedo tomar toda. Me podré tomar otra y a veces no porque no resisto, pero es porque no resisto. No quiero. Porque ya tengo un Espíritu Santo de Dios que me embriaga tanto y lo suficiente que yo no necesito embriagarme de otra manera. Porque aquella que era mentirosa y exagerada como mi papá, el de esta tierra, no mi papá verdadero, es mi Dios, era exageradísimo y era una forma, Dios me mostró que era una forma de mentir. Porque el que dice la verdad más allá de lo real es exagerado, es mentiroso. Óigame, era una cosa consuetudinaria, la forma de mentir. Porque sí, porque no y porque también. Y lo que dice mi esposo, esas mentiras piadosas, sí que eran de usanza propia. Y decíamos, él decía, un día dijo, la mentira piadosa es la más despiadada de todos porque no tiene consideración ni ama a nadie. ¿Cómo va llegando a tener la luz como la aurora que va en aumento? De primero decir las mentiras, pero porque sí, porque no, porque también a toda hora, sin necesidad, porque sí. Y llegar luego a tener un estadio donde yo decía,
Ay, dije mentiras. Ay, pero qué pereza, eso no le agrada a Dios, yo no quiero. Y ese, ay, Señor, perdóname porque la dije. Pero luego, más allá, más adentro con Dios, antes de meter la mentira, como que Él me hacía caer en cuenta. Y yo decía, ay, no, no la voy a decir. Y en el anterior estadio, cuando la decía, vaya, pida perdón y vaya, diga que dijo mentira. Y era doble trabajo contra el orgullo. Entonces preferí venir a decir la verdad y no tener que devolverme a decir, que dije mentira. ¡Qué horror! Y ya no es parte de mi vida, no es parte de mis hábitos, no es parte de mi cotidianidad. No es, estoy plantada en el reino de los cielos donde no se dice mentiras, porque así es Dios, Dios es verdad, así es Jesús. De un matrimonio destruido, donde no había amor, donde no se respetaba ni siquiera el compromiso que hicimos el uno con el otro y frente a Dios, a tener un matrimonio restaurado. Eso es estar plantado en el reino de los cielos. ¿Cómo? No. Como te dije, es un don de Dios. No sé cómo pasó. Un día yo me quería divorciar y yo tengo todas las armas para hacer un divorcio. Facilita la demanda. La partición de bienes es facilita. Yo saqué 5 meses. Pero se me olvidó, perdí el interés. Ya volví a enamorarme de mi esposo y volví a ver cómo él se volvía a enamorar de mí. ¿Cómo? No sé decirte. Lo único que sé es que estaba plantada en el reino de tinieblas y fui trasplantada a la luz. Y así Dios fue haciendo, porque hay cositas que uno pone de su parte y dice voy a abandonar esto y otro, pero hay cositas que él hace porque sí. Y a mí me dijo una amiga y me decían, ay, pedirle a Dios que restaure mi matrimonio. Y yo le dije a esa amiga, no, ¿sabes qué? Yo no voy a pedir por eso. Porque es que a mí me pasó otra cosa muy distinta. Primero, yo no le pedí a Dios que restaurara mi matrimonio, yo le pedí que pusiera al que es mi esposo lejitos, lo más lejos de mí que pudiera. Me hizo caso. Es que a Dios no lo podemos manipular. Dios no funciona como yo quiero, ni a la hora que quiero, ni en el tiempo de respuesta a la oración es al día que yo desee. No, 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 así no funciona. Es que Dios es soberano. Él es el Dios, no yo. Entonces, él, a pesar de y de lo que yo le pedí, restauró. Yo creo que son cosas que están tanto en su voluntad, él respeta tanto la institución de la familia y tanto la relación matrimonial que él hace y lo va llevando a uno por el camino y Jesús de la mano, porque lo agarra de la mano de Dios. Te podría contar sin número de cosas. Pasé de tener que haber entregado la casa donde vivíamos en dación en pago por una situación económica del país, de un sistema perverso y satánico que hubo que se llamó LUPAC, y de quedar en la calle, literal, o sea, pagar arriendo, a vivir hoy como Dios manda, como Dios quiso. Algunas de ustedes son testigos. ¿Qué fue lo que me regaló Dios? ¿Y qué es lo que me sigue regalando? ¿Cómo lo hizo? Milagro tras milagro, sobrenaturalmente. Pero es que yo estoy plantada en el reino de los cielos. Mi tierra, mi alimento, se llama Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios. Y chicas, yo fallo mucho. Pregúntenle a la que vive conmigo, la hija. Y si no, pregúntenle a Germán, que ellos dos sí saben quién soy yo y que me tienen que aguantar. Claro que tengo defectos. Claro que tengo que mejorar porque todavía la luz de la aurora va en aumento, pero todavía no ha llegado a la plenitud, no ha llegado a las 12 del día para mí. Ese día seguro me reclama Dios y me lleva, seguro. Mientras tanto, estoy viva para que esa luz vaya en aumento, creciendo a la manera de Dios. Y te cuento una cosa, a veces es muy lento y a veces hay mucha pausa y mucha espera, porque si no, me consumiría, no aguanto. Es despacio porque así
Tiene que ser, lo tengo que hacer yo. Yo a veces le digo, Señor, haceme pasito y yo me dejo. Hacer lo que vos quieras. No, 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 yo no quiero, pero haceme pasito porque es que Dios a veces es brusco. Cuando uno es mal portadito, Él es brusco, muy brusco. Yo he visto cosas muy duras y lo lleva a uno al límite. Como cuando después de 20 años yo de haberlo abandonado, porque literalmente le digo a mis hijas en la palabra de Dios, le digo, no hagas como tus padres que en su juventud me abandonaron. Estábamos en el borde del abismo, así, así, a punto de caer al abismo. Ahí fue donde nos rescató nuevamente. Y a mí me rescató a través de un sueño. Y yo dije, no, 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 devolvámonos, 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 venga, ¿cómo es que es? Espérame un momentico, pongámonos a cuentas. Esto no puede seguir siendo así. El mundo verá cómo lo hace, pero yo, venga, venga, hagámoslo, porque yo no voy a irme contra el barranco, porque así estaba. Todo estaba fracasado, porque yo hacía como hicieron todos los pueblos en la Biblia antes del Nuevo Testamento de llegar nuestro Señor Jesucristo. Yo hacía según me parecía. Y el pueblo de Dios hacía según le parecía. Así era Robin. Según me parecía, yo pienso, yo creo, no. No tengo tiempo para Dios. Oración, las armas espirituales. No, 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 es que yo vivo muy ocupada. Pues es que eso no. La palabra de Dios, por Dios. El Nuevo Testamento está ahí escrito, el Antiguo es la historia de la humanidad. Dios es el Dios de la historia, es el Dios de mi vida, es el Dios de todo, todo lo tiene bajo control. ¿Quién soy yo para pretender ignorar eso? Y si lo quiero ignorar, le dice a la gente que lo quiere, mira la naturaleza que ya habla, de mí habla a gritos. Y la naturaleza está esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo nos manifestamos? Extendiéndonos. Porque hay algo que nos ataca a nosotros y es la ignorancia. Quitémonos el velo y leamos la palabra, pidamos revelación y obedezcámosla. A ver si nuestra vida no es transformada completamente. Entonces, chicas, ese es el resumen. Espero haber sido, que no se me haya olvidado algo importante, fiel a lo que él nos mostró ese día. Y ahora sí abro ya a media hora antes y al final oramos por nosotras a el pool de preguntas a través de este chat que entonces va a leernos a medida que se van dando. Andrea, y ella si también se le ocurren preguntas o también a Claudia se le ocurren preguntas, podemos hacerla y aprovechar. Aprovechar. ¿Qué preguntas han surgido de toda esta post-metamorfosis Pereira o de la charla de hoy? André, tienes la palabra. Claudia, tienes el micrófono cerrado. Muñeco, ya te lo activé. Mira a ver si te aparece, Andrea. Eso. Bueno, entonces si quieres, escribes en el chat la pregunta y Claudia no la lee. De ¿Te acuerdo. parece? Chicas, pregunten. Ánimo. Pregunten, no Miedo. se intimiden, De acuerdo. aprovechemos. André, cuéntanos. A todas les quedó claro. Romy, yo tengo una pregunta. A ver, Claudia, diga. En ese Dios tema, me permita, el Espíritu Santo me ilumine para contestar. no es fácil, fácil. Realmente es muy fácil desviarse del camino, ¿cierto? De ese camino, porque él dice que él es el camino, la verdad y la vida. ¿En qué momento de tu vida y qué cosas empezaste a detectar que viste esa alerta y dice, yo, aunque pensé que estaba en el camino, no estaba en el camino? Sí, a mí me sucedió algo muy, muy especial y es que yo recibí a Jesús como Salvador. O sea, yo creo en Jesús, yo creo que vino al mundo,
que pagó un precio muy alto con su sangre y que hizo el sacrificio. Yo creo en Jesús. Pero yo no me compenetré con él y no empecé a buscarlo a través de su palabra, de la oración, con círculos de amigos que solo hablaban de Dios o me enseñaban o me guiaban o me inspiraban. Y empecé a distraerme. Empecé a ir a reuniones de las que se inventa uno, fiestas, a trabajar y a trabajar y a trabajar y a colocar el trabajo en el primer orden de mi vida y no a Dios. Y Dios no acepta que uno coloque nada por encima de él. Yo tenía el trabajo en el primer lugar. Entonces le dedicaba mucho tiempo al trabajo y todo lo hacía con mi esfuerzo. Yo puedo, yo me creía que yo todo lo podía hacer, que yo era, dice uno cuando uno es, que es prepotente, soberbio, pero que se las sabe todas y que no necesita ni nada ni nadie. Así era. Entonces tenía una carga muy pesada sobre mis hombros y autosuficiente era. Entonces esos 20 años pasaron así y ya tenía todo destruido, matrimonio, en la casa para entregar, solo trabajaba, solo tenía un trabajo bueno. Eso era lo único que yo tenía. Pero todo lo demás lo tenía destruido. Y una noche Jesús se me presentó en un sueño y yo me fui a buscarlo allá adelante donde estaba él y se dejó encontrar de mí y me miró frente a frente y me dijo, me miró con esos ojos de amor tan impresionante, tan profundo que como que yo sentí que me entró y me sacó todo lo que era yo, lo esencial. Y le dije, Señor, dime qué debo hacer. Y él solo me contestó porque él contesta muy brevemente. A veces un monosílabo es su respuesta. Y me dijo, tú sabes. Pero cuando él me dijo, tú sabes, yo empecé a ver una película de todo lo que yo tenía que hacer. Dejé esto, dejé esto, dejé esto, esto no me agrada, esto no me gusta. No es que lea la palabra, cambie el estilo de vida. Esto no es así. Y de ese sueño me levanté a hacer otra. Y él empezó a poner circunstancias a partir de eso, a rodearme de necesitados de él, para acercarme a mí a él. O sea, Dios no me acercó a mí directamente por una necesidad mía, que yo estuviese enferma, que yo tuviera un problema económico. A mí me importaba un comino dejar el matrimonio. No te digo que para mí era fácil divorciarme, Por eso dice que pero el talón de Aquiles es el otro. Pues el porque otro, mi talón de Aquiles es la necesidad del otro que a mí me conmueve. Entonces llegó una amiga que se iba a divorciar y tenía niños pequeños y no, venga, pidámosle a Dios. Y el otro que tenía estaba desahuciado de muerte, tenía una enfermedad terminal. Y dije, no, venga, oremos y pidámosle al Señor, porque yo sí sabía que él hacía milagros. Yo conocía a Jesús. Entonces empecé a reunirme en un grupo de oración, a leer la palabra, a conocer de Dios y empiezo a enamorarme de Jesús más, fuera de que nos habíamos encontrado cara a cara. Y él me había escudriñado y con una sola palabra me había dicho todo. Y yo, y empecé, y ahí fue cuando después en ese grupo de oración fuimos a una iglesia y me conocí a Enrique y a Susana. Y empezamos a ver, mi esposo y yo, un estilo de vida libre, sencillo, poderoso, impactante, inquietante. Y de ahí no nos hemos despegado y ya van como 26, 27 años pegados de eso. Entonces, eso es básicamente creo que la respuesta a tu pregunta, Claudia. o Por sea, ahí es muy creo que llegamos fácil, a eso. Romy, estar en el camino, creer que estamos en el camino y no estar en el camino, realmente, ¿cierto? No Sí, estar en la forma de saber es lee la palabra y chulee si sí lo que dice en la palabra es lo que usted está haciendo. Si lo que Dios te dice es lo que tú estás haciendo o tú estás haciendo todo lo contrario. Pero hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que pedirle revelación para que Él le muestre a uno qué es lo que falla. de Y te acuerdo. voy a decir una cosa,
Eso va hasta hoy, porque él da la luz en aumento de tal manera que hoy mismo me está mostrando en qué debo sanar todavía, que hay cosas de comportamientos erráticos que no tienen que ser así, yo porque actúo así, que hago así, y tengo que renunciar a comportamientos, hábitos de familia, a una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Y hasta ahora me las está diciendo después de 20 y pico de años. Pero yo le pregunté, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué esta espera? ¿Por qué esta pausa, por ejemplo? Y él me Ok. está diciendo, es que tienes que aprender algo. Y le digo, Señor, pero dime qué es lo que tengo que aprender, por favor. Y no me Ujú. contestaba hasta que le pregunté, ¿qué debo decirte? ¿Cómo te debo pedir? Y me dice, pídeme la salida a mí, yo te doy la salida. Y empieza a revelarme la salida y a decirme qué es lo que tengo yo en el fondo de mi corazón, guardado, muy guardadito, que creía que era perfecto, correcto y divino, con el ser que me crió, que fue mi mamá, que fue el reemplazo de mi mamá, y la que más amé, y me llevó a una equivocación y a una mentira que a Dios no le agrada y a tener que renunciar a eso, ser sana y ser libre. Y ya sé que la espera se acabó porque ya me dio la salida. Entonces la luz va en aumento. ¿Cuándo se da cuenta uno? Solo cuando le pregunta a él, cuando intima con él, cuando lee con él, y él le va mostrando qué escoria como la plata tiene uno todavía por limpiar. Y te digo, el aspecto financiero es la manifestación de cositas que uno tiene por allá todavía por resolver con Dios. Ok. Es la mejor forma en que Dios muestra, porque Él sabe lo apegados que somos a lo material y a la buena vida, porque Él sabe que nos hizo con que nos guste una calidad de vida, tener calidad. Entonces, como nosotros tenemos eso de Él, Él sabe que es muy interesante para nosotros que nosotros lo tengamos, entonces Él llega y coge las finanzas y las amarra para que uno pueda ir pegándose de Él y preguntándole, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Mm, súper. Muchas gracias. Romy, pregunta Gislena, creo que ella es de Costa Rica. ¿Después de cuántos años de matrimonio empezó a darse cuenta de lo que pasaba en tu vida? Lo que pasa es que no le estoy tratando de preguntar como quién empezó a dando cuenta o realmente es si fuiste tú o fue tu esposo o cuál es ese darse cuenta. No sé cómo la Sí, entiendes. sí, vea, Germán y yo tenemos una vida muy paralela. El testimonio, Islena, ¿cómo estás? Qué alegría de saber de ti. Qué dicha volver a verte y verte en tu tierra. Estoy ansiosa de abrazarte y de conversar contigo. Pero Gislena, mira, la relación de Germán y yo es desde antes de nacer, porque el papá de Germán y mi papá eran amigos y el uno le presentó al otro la familia mía. Y ellos estaban casados, la mamá y el papá de Germán, y luego mi papá y mi mamá se casaron y digamos que crecieron esas dos familias colateralmente. A los años, después de pasarse de sitio y de todo, nos volvimos a reencontrar porque vivíamos en Medellín, en un lugar central, y ellos también. Entonces nos reencontramos y casualmente, él vio un grupo de niñas y yo vi un grupo de niños. El grupo de niños eran él y sus y sus 5 hermanitos, porque ellos eran 6. Y nosotros éramos las nietecitas, casi todas mujeres. Cuando él vio, empezó a interesarse por mí y empezaron a averiguar dónde vivíamos y empezaron a frecuentar nuestra casa. Con tal familiaridad, porque éramos familias muy, muy cercanas, que Germán llegaba a mi casa a la cocina, se metía y comía y esculcaba, tenía toda la relación y a mí me parecía eso tan horrible. Yo decía, "Ay, qué hombre tan coño, qué tipo tan atrevido, me aterra eso". Uy. Pero empezó a ser mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo. Y duramos 10 años de amigo. El amigo con el que compartí juegos, me enseñó a jugar bolos, me enseñó a jugar
todo lo que aprendí. Íbamos al cine, él con él iba a comprar mi ropa porque yo no viví con mi papá y mi mamá, entonces ellos solo me mandaban plata, entonces yo le decía, Germán, ven y acompáñame y decime si este vestido me queda bien, si estos zapatos me quedan bien. Él siempre me dijo, eso no, esto sí, esto no. Amigos, pero amigos. Y resulta que nos fuimos enamorando. Y a los 10 años nos comprometimos, nos ennoviamos. Y ahí, hasta ahí llegó el permiso para el cine, el permiso para el juego, el permiso porque no, con el novio no sale sin la tía de por medio. Sí, no es novio. Ya no. Eso es un peligro, pero inminente. Suéltela, que ya no se le va a ir, le decía mi abuela. Y duramos 7 años de novios. Cuando empezamos y cuando fuimos novios, yo tenía 16 años y por ahí a los 18 años que entramos a la misma universidad a carreras distintas, él siempre me cuidó, me protegió, fue por mí, no me dejaba arrimar ningún compañero, iba y me dejaba al salón, salía del salón y ya estaba en la puerta esperándome, me esperaba en el baño, me esperaba en la cafetería, mejor dicho, no me dejaba respirar. Y yo me acostumbré a él y a mí nunca me ha fastidiado eso ni me ha chocado. A mí mis hijas me cuestionan, me dicen, mami, ¿vos no te cansas? No, no me canso, yo me acostumbré. Soy testigo. Entonces él me propuso matrimonio, yo tenía 18 años, pero empezábamos la universidad. Yo le dije, no, yo no me voy a casar todavía. Déjame yo estudio, déjame yo conozco, déjame yo me realizo. Yo me imaginé en una casa haciendo almuerzo y atendiendo teteros y pañales. Y dije, no, no es para mí. Y dije, casémonos cuando terminemos la carrera. Pero resulta que terminamos la carrera a los 10 años de haber, o sea, tenía yo 27, 28 años. Y cuando terminamos la carrera nos casamos. Y nos casamos y tuvimos un par de mellizas. Pero cuando tenía esos 18, esos 16 años, fue cuando yo conocimos los dos juntitos siempre a Jesús como Salvador. Yo empecé y me metí con Dios así fuerte, fuerte, pero él no. Y entonces yo empecé a pagar el diezmo, a obedecer en esto, en lo otro, apasionada, así como soy yo, que todo tiene que ser pleno. Y me dijo, vos sos boba, ahí te están explotando, ahí te están sacando la platica. ¿Cómo así? ¿Vos sos? No, no, no. Y empezó a invitarme y a sacarme, y total que yo me alejé de Dios. Ya no leía la Biblia, ya no frecuentaba los grupos de oración, ya no pedía consejo bíblico, ya no estaba en ese ámbito de la búsqueda de Dios y nos alejamos. Cuando ya teníamos por ahí 15 años de casados, fue cuando nos comprometimos nuevamente con Dios. Punto. Él tiene una relación con Dios muy distinta a la mía. Yo la tengo, pero somos muy contemporáneos en esa relación y en esos tiempos, porque la vida ha sido muy así, muy, muy juntos a toda hora. Y hoy en día seguimos en lo mismo. Él anda y estamos con Dios y Él sirve de una manera, yo sirvo de otra, pero estamos así, 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 pegaditos y Ya, ahora muy comprometidos con Dios. o sea Porque que realmente sí tuvieron un encuentro real juntos ya después de mucho tiempo, pero fue una decisión mutua, eh, ¿cierto? nos pusimos de acuerdo en eso y eso fue la clave de pronto Para de la poder restauración de todo. participar. De acuerdo. Porque si no, hubiera sido muy difícil que Dios hubiera restaurado, por ejemplo, nuestro matrimonio si uno de los dos no estuviera comprometido con Él. Porque lo primer compromiso es con Él y después con el hombre. Bueno, y yo tengo una pregunta en el caso de algunas esposas, porque hay una gracia de Dios en ti en cuanto a que Germán algún día creo que muchas lo van a conocer o ahorita le dices que se asome y nos dé una miradita. Pero realmente él tomó una decisión. Aquí de pronto existen mujeres que el esposo no toma una decisión, ¿cierto? ¿Y qué debe de hacer la mujer? ¿Qué debe de estar expectante? ¿Sí me hago entender? Porque Sí, muchas total. están en esa espera de yo estoy caminando, yo estoy yendo, yo estoy buscando, pero mi esposo Pero el no se me esposo no. aquí, no se pone de acuerdo. ¿Qué debemos hacer? Todo.
todo lo tenemos por hacer. Yo no sé si Germán quiera venir a mostrarse en cámara porque va con Salma para el campo allá abierto a hacerle un paseo, pero lo van a conocer. Que si quiere venir con gorra y todo aquí a que lo conozca. Aquí se totea de la risa. Venga, venga, asome la carita rapidito y no. Que va a salir con Salma Buenas noches, ¿cómo están? noches. Tardes. No, vale un poquito. ¿Cómo van? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Bien ustedes? ¿Cómo les Muy ha ido? bien, Bien. muy bien, muy bien. Por aquí hablando un poquito de su matrimonio. ¿O no están rajando de mí? No, No, no hay motivo. Para nada hay motivo. no estamos rajando porque tú estás presente, entonces estamos compartiendo. Sí. Gracias, mío. ¿Qué? No me iban a preguntar nada. No, Bueno. me acaban Sí, de porque yo preguntar a creí mí. que me iban a... Era Bueno, verde, sí que sí era ya. real que Lo estaba pegado de conocieron, mí. ya lo conocieron, al famoso, ya lo Bueno, conocieron. entonces resulta, sí, está en deportivo porque va a caminar en la cuesta abajo y arriba con Salma. Resulta que hay una parte en la Biblia y, y lo más clave que uno puede hacer, así sea con un versículo con Dios, es decirle esto qué es, cómo lo vivo, muéstrame, yo quiero experimentar eso. Inquirir en él. Ujú. Sí, y en eso, en ese versículo, revélame, lo léalo en todas las versiones, funcione, pregúntele por la mañana, a medianoche, a las 3 de la mañana que se despierte, que le gusta despertarlo a uno a esa hora, lo que sea. Y ore con el esposo por eso, y en fin. Pero hay una parte que dice que la mujer sabia edifica su casa. Ujú. Resulta que en la relación matrimonial, también en la Biblia, por allá, el apóstol Pablo dice que Dios ve el matrimonio como un solo cuerpo, la mujer y el hombre. Ok, Entonces, chicas, tú que estás casada ujú. y si vives con él, cásate. Pero antes, mira esto. Si Dios, entonces aferrada a esas dos palabras de Dios, le dije, bueno, señor, entonces mire, yo soy una con Germán, una con él. Y él, y además yo edifico la casa. Entonces yo entiendo que yo tengo una sensibilidad espiritual como mujer que soy, porque la tenemos, diferente a ellos, que ellos son más pragmáticos. Y ellos piensan la vida de otra manera distinta, y ven la vida de otra manera distinta. Jamás la va a ver como uno, jamás van a pensar como uno. Eso no lo pretenda hacer porque su esencia es distinta a la nuestra, es esencia Ese masculina. es uno de los primeros errores. Pensamos que ellos piensan igual que... No, 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 no. Es Ujú. más, ellos son dadores y nosotros somos receptoras para dar vida. Y ellos tienen el espermatozoide que hace, va y busca el óvulo. Y el óvulo espera, lo recoge y da vida y se multiplica. Esa es la esencia. El hombre y la mujer nunca podrán ser distintos. Eso es lo esencial. Entonces, y Dios, que fue lo primero que dijo, multiplíquese, pero ese no es el tema es este. Como ellos no piensan lo mismo y ellos no ven los errores que ellos tienen y ven las vivencias que han tenido y las heridas de su corazón o sus temas que son oprimidos por el enemigo, no los ven porque los ven naturales, porque los ven cotidianos, porque los ven normales. En cambio uno dice, ay, dice mentiras, ay, va a tomar otra vez, ay, no se acerca a Dios, ven, ora. Resulta que tú, como tú eres una con él, tú te puedes decir, y yo le digo a Dios, bueno, señor, aquí está hablando Germán Guzmán, no Romy. Yo, Germán Guzmán, renuncio a este pecado. Que yo sé que Germán no va a renunciar a eso, porque en su cosmovisión está acostumbrado, está aferrado o está adicto a eso o lo que sea. Y yo sé que eso no es agradable a Dios. Entonces yo le digo, venga, pongámonos de acuerdo usted y yo, perdóname, señor, yo Germán, digo no al alcohol, renuncio al alcohol, por decirte un ejemplo. Sí. Y como yo ya había dejado el alcohol, yo ya tenía autoridad sobre eso, por ejemplo. Entonces me puse de acuerdo con Dios y le dije, Señor, yo renuncio.
renuncio al alcohol, renuncio a la adicción, renuncio a las causas, revélame cuáles son, muéstrame lo que debo hacer. Yo, Germán, me declaro libre y te ato, reprendo, mejor dicho, las milagros, las bendiciones, arrebátenselas. Vayan al trono de la gracia y tráigaselo, porque eso es edificar su casa. Mm. Como él y yo somos uno, Dios está viendo a Germán hablando ahí, pidiéndole a él en ese sentido. Es Es usar la fe en función de los dos. claro, pero es que sos vos, porque vos sos la que edifica la casa, Claro. esa no es tarea del hombre. Esa es la verdadera ayuda idónea. No es Ujú. hacer el papel de él ni alcahuetearle, eso no es ayuda idónea. Ayuda idónea es en lo que necesita, especialmente en lo espiritual, intervenir y utilizar las herramientas y las armas espirituales a favor de algo que él no haría jamás, pero que te tiene a vos por algo Dios nos hizo, nos ve como uno, eso no es gratuito. Entonces, el alcohol, el juego de cartas, la mentira, el espíritu de mendigo, que es dame, dame, dame. Los mendigos pueden tener el colchón, acostarse con plata en el colchón, no tener necesidad y se la pasan pidiendo en las esquinas. El orgullo, la prepotencia, cualquier cantidad de cosas que uno como está al lado ve. Y tal vez uno también tenga eso en su corazón y Dios se lo revele a los dos y uno también renunciar a eso. Pero si algo usted tiene que levantar a su esposo al nivel, a los estadios que Dios quiere que usted lo levante, porque De es que acuerdo. usted tiene un discernimiento espiritual de tal magnitud que le permite acercarse a Dios de esa manera. Por ejemplo, dice en la Biblia que si alguien quiere sabiduría, pídala, que Dios dará abundantemente. Entonces yo digo, miércoles, yo tengo un poquito regular, Señor, yo te pido sabiduría para mí, pero ¿sabes qué, Señor? Yo te pido sabiduría para Germán, que tú la das sin límites. Te la pido, yo soy Germán, aquí me arrodillo, Germán Guzmán, aquí está Germán. Y te pido que me des sabiduría. Abre mi mente, dame ese discernimiento, prudencia. De acuerdo. O La sea que mujer no es sabia pensar, edifica su casa. no es pensar en individual como tal vez se nos ha enseñado, sino que realmente es usar la fe en propósito de los dos y edificar la casa. Porque, Sí, claro está, o sea, si Dios nos ha puesto, y yo recuerdo las palabras de Asu, donde ella ha hablado en varias oportunidades que Dios le dijo que era ella quien era, que abría el camino de su familia. Creo que más que de pronto ella, todas las mujeres con esa labor de edificar la casa, tenemos la labor en Dios de abrir ese camino, de allanarlo, de alivianarlo para la esposa y para los hijos. Entonces es saber usar esas herramientas y poder llegar a eso que tú estás diciendo. Súper, súper. ¿Sabes qué se me ocurre, Romy? Pero pensémoslo, abramos un tópico de familia, de hijos, de esposo, porque muchas veces creo que hoy en día la familia está sufriendo demasiado por ese desconocimiento o como no desconocimiento, sino que estoy limitada, yo ya no sé qué hacer en cuanto a cómo orar, en cuanto a cómo buscar, en cuanto a cómo hablarle a mis hijos o en cuanto a cómo dirigir mi casa. Eso sería. sí, Bueno, sí. no tengo más preguntas. Había un comentario de Paula, decía, te iba a preguntar cómo validar si lo que parece bueno es lo correcto en Dios y es lo que debo hacer en su propósito, pero me acabaste de responder. Entonces, ya tuvo su respuesta, Paula. Y Gislena dice que nunca había escuchado esta interpretación de cómo actuar ante las conductas del esposo. Entonces, no tengo como más preguntas. Ya pues estamos como una consulta. Quería saber cómo es nuestra intervención de madre ante los hijos. Una última pregunta para ir cerrando. Maravilloso, porque allá oramos y cerramos, estamos a 1 minuto de las 6, trato de ser cumplida. Y sí, juntos, padre y mamá de los muchachos deben reunirse a declarar cosas y a visualizar los hijos como los quieren ver, no como los ven, sino a dónde él quiere que Dios los lleve. Y a declarar y a establecer primero el orden, luego claridad,
enseñarles la mejor manera con los hijos no es hablar, es vivirlo y estar así. Porque ellos ven y creen más lo que ven que lo que tú le cuentas. Decimos, de Pero hay acuerdo. que levantarlos delante de Dios y si le ves lo mismo que le viste a tu esposo y a ti misma para renunciar, para dejar el pecado, para hacer cosas diferentes espiritualmente, se los pones al Señor, ahí tienen las armas espirituales. Tenemos oraciones muy lindas, muy profundas para los hijos y tiene que ser transformada su vida. Puedes pedir esto. Yo en 5 minutos me contestó esto una vez Dios a Germán y a mí arrodillados. Señor, quítale esas amistades, pero sin peleas, sin problemas con sus amiguitos. Al otro día decía, ay mami, se dañó el grupo que teníamos tal. ¿Y sabes qué? Nos invitaron a una iglesia y vamos a conformar un grupo de amigos. Yo, ¿qué? Súper. Por ejemplo, me decían, mami, quiero, papi, vamos a salir a este sitio porque empezaron a ser ya adolescentes, que 15, que no sé qué, me invitaron a esta rumbita, que no sé qué. Entonces me decía el Señor, dije yo, ay Germán, no tengo paz con eso, arrodillémonos. Señor, daña la fiesta, en el nombre de Jesús. Y entonces sonó el teléfono y Alejandra contestó, o Daniela, no sé cuál de las dos son mellizas. Y dijo, ay mami, se dañó la fiesta. Y yo solté la carcajada y digo, ay, ustedes acabaron de orar. Romy, ¿y qué hacer para terminar? Porque tú tienes un esposo con el cual tú te colocas de acuerdo. ¿Qué hacer todavía mientras eso espera, mientras ese ponerse de acuerdo con el otro pasa para yo orar con mis hijos? Sí. Sola, No, puedes orar podría sola. hacerlo, Es ¿cierto? Sí. poderoso los dos ponerse de acuerdo porque suceden cosas espirituales mayores, más grandes y más rápidas, pero lo puedes hacer. Y yo te digo, él empezó a ver y a modificar su vida y a interesarse más en Dios porque vio, él dice, yo no sé, pero él dice, Romy empezó a cambiar Ok. y dijo, ¿qué es esto? Entonces esto sí funciona y ahí fue cuando él se motivó. Entonces, tú a través de tu testimonio sí puedes evangelizar también a tu esposo. Bueno, solo unos comentarios, ya la de los hijos fue resuelta. Nora Ocampo dice, gracias Romy, porque esto de las conductas del esposo es confirmación de lo que Dios había hablado a mi corazón sobre este mismo tema. Gracias por ser instrumento para todas hoy. Gislena, da las gracias a Romy y a Claudia por excelente evento. Realmente lo que queremos es ser como ayudas y ser como instrumentos para que cada una en esas inquietudes que tal vez no atreven a expresar, lo puedan tener como una luz de cómo hacer, porque uno llega a un momento, como dice Romy al principio, no hay luz, pero más que en nosotras no hay luz, en Él hay luz, en Él hay sabiduría, en Él pueden encontrar la fuente de sabiduría para toda la necesidad que tengan, de la más pequeña hasta la más grande. Entonces es ahí donde debemos acudir primeramente, pero realmente nos sentimos y gracias Romy por compartirnos, por abrirnos tu corazón, por hablarnos de esas experiencias de manera porque realmente salimos muy edificadas. Así que ya puedes terminar tú con lo que... Gracias. Yo quiero solo cerrar los temas y es que me encontré en este búsqueda de Dios para ambos Metamorfosis Pereira, porque yo soy muy interesada. Me encontré que nosotros íbamos, nuestro destino era de regreso a casa. Y en la Sí. Biblia dice que él, Jesús, hoy es a prepararos moradas, dice en una versión de la Biblia. Pero en este estudio me encontré que dice, voy a prepararos mansiones. Mm, ¿Quién quiere vivir en mansiones? sí, de acuerdo, sí. Por favor. Y nos podemos ir acostumbrando aquí en la tierra a vivir en mansiones mientras llegamos allá. ¿Listo? Oramos. Señor, desciende desde los... Hoy hablo que hay una nueva vida para todas estas chicas que escuchan hoy y que van a escuchar las grabaciones. Que donde quiera que llegue esto sea vida y que se sepa que es verdad, que es vida y que es camino, un estilo de vivir diferente. Que de verdad sepan que nuestro destino está en Él, que es nuestro origen, nuestra razón de ser, que lo anhelemos, que lo busquemos, que lo conozcamos, que nos impregnemos por Él, que nos interesemos, que dediquemos tiempo, que dediquemos todo
porque es de Él. Nuestra vida, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, todo es de Él, sino que nos da libre albedrío y quiere ver si nosotros sí lo queremos amar, sí lo queremos aceptar, sí queremos o no estar con Él y no nos va a forzar. Por eso entonces que todos tomemos a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador, pero que recibamos todos los beneficios de estar plantados en el reino de los cielos. Ni un minuto más del pasado. Dice el Señor, y aquí para todas, las cosas viejas pasaron. Claudia, Olga Lucía, Gislena, Patricia, Erika, las cosas viejas pasaron. Nora, Shirley, Andrea, Mónica, Nelly, las cosas viejas pasaron. Claudia, todas tienen que ser nuevas y te lo tienes que creer, porque Él, por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Las bendigo con toda bendición del cielo y hablo que las compuertas del cielo se abren hoy y que es revelado a tu corazón la salida a ese estancamiento, a esa falta de motivación, a ese cansancio, a esa espera, a esa pausa, a esa aburrición, a lo que tengas que por mejorar. Ya se aceleran los tiempos con Dios y se es revelada la salida y empieza el aprendizaje a concretarse y una nueva forma de vivir en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, muñeca. Nos seguimos viendo y muchas gracias a todas por estar esta tarde con nosotras. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Feliz Chao. tarde. Chao.